buenas noches, doctora Gabriela Portillo. Nosotros somos el grupo número 8 en filosofía y hoy le vamos a estar exponiendo 3 ejemplos sobre los principios de la lógica suprema de Aristóteles y de Leibniz. Entonces, estos principios de la lógica suprema se basan en el principio de identidad, en el de no contradicción y el tercero excluido, y por supuesto en el de la razón suficiente. En este caso, pues nos vamos a basar en la sentencia que se asignó para poder extraer estos principios, y pues vamos a empezar con el de principio de identidad. En el principio de identidad nos dice que todo lo que existe solo puede ser idéntico a sí mismo, es decir, que no pueden haber dos personas iguales que hagan lo mismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el de no contradicción podríamos decir que es el ser, alguien que es no puede ser al mismo tiempo. Y en el de la razón suficiente, pues nada existe porque sí. Tiene que haber pues una premisa lógica, algo que fundamente lo que se está diciendo o lo que se está viendo. Entonces, en este caso vamos a hablar de la sentencia en el que actúa el personaje de Lina Mercedes Cuculum Rosales. En este caso, ella es la madre de la agraviada, es decir, que el papel que ella está jugando o el papel en el que se le da en esta sentencia, por decirlo así, es madre de la agraviada. Entonces, en la sentencia se tiene que declarar que es la madre de la agraviada, tal cual como está escrito ahí, es decir, que ella no puede decirse que es la tía o la sobrina en una sección y en otra sección es la mamá, ¿verdad? Entonces, ahí aplicaría un ejemplo del principio de identidad. En el de no contradicción, durante la sentencia podemos ver que hay tres hechos. En el primer hecho aplican las declaraciones, y en el primero la declaración se conoce al acusado, la madre conoce al acusado de la agraviada porque vivió con él 2 años y siempre nos dice ella que siempre estaba de mal humor y le pegaba mucho. Cuenta lo que el acusado le hizo y las amenazas que él le hace a ella y a las hijas. En el segundo hecho se expresa que el 15 de agosto del 2011 la policía no quiso llevárselo porque no llevaba papeles y Mercedes Rosales, o sea, la agraviada, no estuvo presente cuando agredió a su hija. No recuerda si tenía una lesión visible, tampoco recuerda si las hijas de ellas estaban lesionadas, y la agraviada presentó la denuncia en esa fecha. También estaban presentes sus hijas Mercedes Rosales. Fue ella quien llamó a la Policía Nacional Civil, pero no hicieron nada porque él se encerró. En el tercer hecho, el 15 de enero del 2013, el acusado volvió a agredir a la agraviada, le dio una manada en la boca. En ese tiempo tenían medidas de seguridad para que él no se acercara a la casa. Es decir, que ya se había aplicado una sentencia de antemano. Tenía esa restricción para que no se pudiera acercar a la casa, por lo que fueron a pedir auxilio frente a la casa, ya que ahí hay una estación de policía que no las atendió porque solo había una agente que estaba embarazada y no podía ir así, por lo que la policía no llegó. Cuenta que su hija agraviada y sus nietas presentan problemas psicológicos. Por tales problemas actualmente reciben sus nietas terapias, y el problema siempre fue por la pensión alimenticia, es decir, por problemas de dinero. Bueno, aquí están los actos donde se podría aplicar los principios de
no contradicción y el tercer excluido. Y esto se los voy a explicar en la razón suficiente. Y es que en la valoración del primer hecho se observa una discrepancia en relación con lo declarado por la agraviada, quien fue testigo y manifestó. En relación al 23 de junio del año 2011, habían hecho un convenio en el juzgado familiar de Villanueva y fue voluntario un fin de semana. En esa ocasión, el acusado se llevó a las nenas, pero llegó el día miércoles y no se las regresaba. Esto fue lo que declaró la agraviada. Y por su parte, la testigo Lima Mercedes declaró el 23 de junio del año 2011. El acusado llegó a San Cristóbal a traer a las dos niñas al mediodía. Quedaba aprobada la fecha en que sucedió este hecho, así como la agresión de las proferida por el acusado, causándoles lesiones a la agraviada, así como a las amenazas, tal como lo plantea el Ministerio Público en su acusación, extendiendo congruencia entre la acusación y la prueba y en la presente sentencia. Es decir, que el señor, o sea, el acusado no podría estar en dos lugares a la vez o suscitar un hecho de una forma y estar haciéndolo de otra forma, tal como lo expresaban en las narraciones o las declaraciones que dio la hija y la mamá, quien dieron fechas distintas, mientras mientras el acusado estaba haciendo actos totalmente distintos según lo que narraban las declaraciones la agraviada y la mamá de la agraviada, ¿verdad? La valoración del segundo hecho se le da valor probatorio, porque en relación a este segundo hecho, la testigo, si bien es cierto, declaró que no estuvo presente al momento de la agresión, porque indica la testigo que llegó momentos después, por lo que tuvo que haber visto la agraviada, y si la vio, tuvo que haber resaltado a su vista alguna lesión. Una probable respuesta sería porque no le vio lesiones. Y el segundo, que la Policía Nacional Civil llegó porque no detuvieron al acusado y porque la testigo afirma que fue porque el acusado se encerró. El juzgado considera que la policía tuvo que tener otra razón suficiente para no proceder, siendo esta razón muy probablemente, además del encierro del acusado, que la agraviada no presentaba lesiones visibles por ser una circunstancia constatada en momentos después. La valoración del tercer hecho se le otorga valor probatorio en cuanto a la agresión ejercida por el acusado en contra de la agraviada. El problema es la testigo, cuya declaración se valora y el periodo mencionado. Indica que el golpe fue en la boca, mientras que la acusación y la agraviada afirman que tenía sangrado en la nariz. Entonces, que se genera una confusión que provoca la duda en cuanto al lugar donde se ocasiona la lesión, donde no menciona nada, igual que el perito Julio Enrique Girón Rosales, quien declaró que existía una lesión. Evidentemente, hay una razón suficiente, es decir, que para declarar estos actos probatorios, o sea, en cuanto a la declaración, tenían que suscitar las declaraciones, es decir, que tenían que probar que las declaraciones eran suficientes en cuanto a la narración de los hechos, para darle valoración a estos, ya sea otorgarles algo probatorio. Y pues en la razón del tercer excluido es que algo no puede ser, o sea, las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. Es decir, que puede ser que él sí haya cometido el acto de agraviarlas, o sea, de golpearlas, perdón, y no puede ser el hecho de que no las haya golpeado. Entonces,
tiene que ser algo primero, en primera instancia tiene que ser probatorio. Entonces, a partir de ahí se aplican, podríamos ejemplificar este contexto en las declaraciones como los principios de identidad, al menos de una manera un poco ejemplificada, simple, de manera simple y no a profundidad. Entonces, vamos a continuar con los segundos ejemplos con el compañero Leonardo y la compañera María de los Ángeles. Entonces, a continuación, ellos van a explicar otras partes de la sentencia en cuanto a los principios de la lógica suprema. Identidad, como sabemos, todo lo que existe solo puede ser idéntico a sí mismo. Este principio es la base del desarrollo lógico. Por ejemplo, tenemos el nombre del acusado, Jorge Alfredo Martínez Llanes, su edad de 29 años, su fecha de nacimiento el 9 de abril de 1984 en la ciudad de Guatemala. No contradicción y tercer excluido. Este principio es derivado de la identidad. Nos señala que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y el tercer excluido nos dice que entre el ser y no ser no existe una tercera opción. Por ejemplo, tenemos el segundo hecho, donde dice que la existencia de la duda en el día y la hora. Existe una duda razonable en cuanto al día en que sucedió el hecho, ya que en la acusación se plantea que fue el 15 de enero de 2013, aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos, mientras que en la prueba se indica que el hecho sucedió el 14 de enero de 2013, aproximadamente a las 8 horas con 30 minutos de la noche. La razón suficiente nos dice este principio que no podría hallarse ningún hecho verdadero o existente, ninguna denunciación verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. Como ejemplo tenemos el testimonio de la agraviada, el testimonio de los inquilinos, agresión física, los testimonios de los médicos. En primer lugar, es la identidad María Elizabeth Cojulún, es la persona agraviada. En segundo lugar, voy a hablar un poco sobre la no contradicción, la cual tiene 3 hechos. El primer hecho sucedió cuando ellos llegan a un convenio familiar y se tenía ordenado que el acusado llevase a la niña antes del miércoles. A ella, en este caso la niña agraviada, al ver esto lo llamó para que le fuera a dejar a las niñas. Cuando él llegó a la casa de ella a dejarle a las niñas, él, es decir, el acusado, insultó a la agraviada delante de su madre y media hermana de él, es decir, el acusado, y momentos después la golpeaba jalándola del cuello y golpeándola contra la pared. El segundo hecho sucede cuando la agraviada visita a la hermana del acusado y se encuentra con él, es decir, el acusado. La encerró en el local y la agredió, y a las nenas también. Las agraviadas presentaban heridas. Y el tercer hecho es donde se dicta que el 15 de enero de 2013 sus hijos mayores estudian y ella, la agraviada, tomó la decisión de poner a su nena mayor a estudiar. Incluso su hija va al psicólogo porque no puede ver a su papá, es decir, el acusado. Se origina entonces la mamá de él. Le dijo que le iba a comprar una mochila y posteriormente sus útiles escolares, por lo que le dio copia de la lista. Sin saberlo ella, la agraviada, la mamá se la dio la copia del acusado. Llegó a donde ella vivía, tocó y al salir me golpeó en la cara sin decirme nada y que quería ver a la nena.
le respondió que no podía sacarla porque a ella le diagnosticaron diabetes y no puede estar en extremo feliz o triste porque se le pasan a los riñones y le da una infección urinaria, y no puede estar así debido a que también le puede causar problemas al respirar, por lo que como pudo logró cerrar la puerta para que se fuera. Asimismo, les voy a hablar acerca de la razón suficiente, separando cada uno de los 3 hechos sobre los cuales declaró la agraviada en calidad de testigo. Se valora cada uno de estos 3 hechos por ser los relevantes en cuanto a la acusación presentada por el Ministerio Público, por lo que en esa secuencia y orden de ideas se establecen 3 incisos. El inciso A se le da valoración en relación con el primer hecho, ya que lo narrado por la agraviada es creíble, siendo espontánea y congruente dentro de su propia declaración y en la relación a la prueba valorada positivamente hasta este momento, lo cual se analiza de la siguiente manera. Con la declaración de la agraviada se prueba la fecha en que sucedieron este primer hecho. También se prueba la existencia y el motivo sobre la discusión sostenida entre el acusado y la agraviada. En el inciso C tenemos la valoración en relación con el tercer hecho y se le otorga el valor probatorio en favor del acusado, ya que se hace surgir una duda razonable en el sentido de que la agraviada declara esto el 15 de enero del 2003. Muchísimas gracias, esta ha sido mi participación. Con esto damos concluido los 3 ejemplos de la lógica, los principios de la lógica suprema. Entonces, muchísimas gracias, doctora Gabriela Portillo, por escucharnos.